En este video analizaremos cómo es el campo magnético producido por la materia, es decir, por elementos que son imanes. Y nos preocuparemos tanto por el campo magnético en el interior como en el exterior de esos imanes. Bueno, inicialmente empezaremos a analizar cómo es el comportamiento magnético desde el átomo. Tenemos aquí un átomo el cual consta de unos protones y unos neutrones en el centro, en el núcleo, y alrededor una nube electrónica. Los protones, que son de carga positiva, están bien localizados y los electrones son los de carga negativa y están girando alrededor. Pero estos electrones obedecen a su posición dentro del átomo, obedece a los orbitales. Es decir, que un electrón podría estar confinado en esta región que es el límite de ese electrón dentro de un orbital. Los orbitales pueden ser de varios tipos. Aquí tenemos los más conocidos, los orbitales S, que siempre son esferas. Aquí en este átomo los orbitales S están identificados por el color, desde el café hasta el un poco naranja, indicando que el orbital S puede cada vez ser más grande. Los orbitales P son orbitales que pueden ser híbridos, lo que quiere decir que se pueden dar diferentes formas dentro del átomo. En este caso, por ejemplo, tenemos un orbital PX, PY y PZ. El orbital PX sería en esta dirección, el orbital PY en esta dirección y el orbital Z. Bueno, entonces otro tipo de orbital es el orbital D, que como pueden ver aquí está formado por 4 lóbulos o puede estar formado por 2 lóbulos y una especie de rosquilla en medio de ellos. Y ya los orbitales F y de allí en adelante son un poco más complejos de entender, pero aquí tenemos la muestra de esos dos tipos de orbitales, de uno de esos dos tipos de orbitales. Aquí en nuestros átomos, en nuestro átomo que hemos dibujado, solamente hemos incluido orbitales S y orbitales P. Bueno, esa nube electrónica obedece a algo que llamamos los números cuánticos y es cómo se reparten los electrones dentro del átomo. Los números cuánticos son 4. Tenemos el número cuántico principal, el número cuántico del momento angular orbital, el momento magnético orbital y el momento de spin. Bueno, el número cuántico principal no vamos a entrar muy en detalle, pero el número cuántico principal siempre está marcado desde 1 en adelante. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el átomo de mayor electrones conocidos podría estar incrementando. El momento angular orbital se refiere a que los electrones pues van a tener un momento angular dentro del sistema y esos me definen el tipo de orbital, si es S, es P, es D, F o G. El momento magnético orbital, debido a que es una carga en movimiento, los electrones generan un campo magnético y ese campo magnético es medido por el momento magnético orbital, y ese puede ir desde el valor que tenga L. Este orbital S corresponde a un valor 1, el orbital P a un valor 2, pero normalmente preferimos utilizar las letras. Bueno, el valor del orbital, del momento magnético orbital varía desde el valor del momento magnético angular positivo hasta el negativo, pasando por 0. Eso lo que quiere decir es que podemos obtener momentos magnéticos en diferentes direcciones. Y tenemos
el momento magnético de spin, y este obedece a que, de alguna manera, una buena aproximación, es decir, que los electrones pueden girar sobre sí mismos. No es exactamente eso porque todavía no conocemos bien qué es el spin, pero sí podemos decir de que se puede asemejar al movimiento rotacional de un spin. Si de un electrón, perdón, si rota hacia este sentido, entonces el spin va hacia arriba, asemejando lo que puede surgir en una espira de alambre que tiene una carga que está girando alrededor. Y si el momento magnético va en dirección contraria, entonces el spin va hacia abajo. Esos valores de spin pueden ser un medio o menos un medio, dado que dentro de un mismo orbital pueden estar dos electrones. Cada uno de estos orbitales permite máximo dos electrones, con la condición de que uno tenga un spin para arriba y un spin para abajo, o sea, uno de un medio y otro de menos un medio. Bueno, estos números cuánticos nos permiten encontrar la configuración electrónica de los elementos. Notemos entonces que este 1 hace referencia a este número principal, igual aquí pasa a 2, pasa a 3, a 4, etcétera, de la manera como aumenta este número. El momento magnético, el momento angular orbital que se puede dar por estas letras, recordemos que pueden ser números, pero preferimos darles letras para ser más ordenados. Entonces pueden ver que están aquí, este es el S, por aquí está el P, luego aquí está el D y luego aquí está el F. Entonces recordemos que esto pasa de 1, 2, 3, 4 hacia abajo, van aumentando el número cuántico principal y por columnas va pasando del S al P, al D y al F. Este número que está aquí arriba, que pareciese un exponente, no lo es simplemente el número de electrones que caben dentro de ese orbital. Entonces vemos que para los S pueden haber 2, para los P caben 6. La razón es porque en cada uno de estos, que es el PX, PY y PZ, hay 2, o sea que en total hay 6 por todos los orbitales P, que son de la misma energía, se les llaman orbitales híbridos, y eso mismo sucede para las orbitales D y los F. Bueno, miremos entonces cómo sería la distribución o la configuración electrónica del oxígeno. El oxígeno cuenta con 8 electrones que deben ser repartidos siguiendo las flechas. Entonces, recordemos, esto quizás lo vieron algún momento en el bachiller. Aquí baja y se toma en cuenta esta primera configuración, luego vuelve y sube, baja, toma en cuenta esta configuración, luego vuelve y sube, y así sucesivamente va subiendo y bajando para llevar la cuenta de la configuración electrónica. Entonces tenemos que el oxígeno todos empiezan con el 1s2, luego pasa al 2s2 y luego pasa al 2p6. Pero cuando pasa al 2p6, dado de que solamente tiene 8 electrones, entonces pone 2 en el 1s, 2 en el 2s y los restantes 4 los pone en el 2p. ¿Cómo van esos electrones dentro de los orbitales? Aquí tenemos una imagen. Tenemos que en el 1s están 2 electrones con espines distintos. En el 2s, 2 electrones con espines distintos hacia arriba y hacia abajo. Recuerden que las flechas simbolizan el spin. Y en los orbitales px, py y pz inicialmente se localizan de a 1 en dirección hacia arriba. Y luego, para completar los 8, hay que llenar uno de los orbitales con dirección hacia abajo. De esta manera se han completado los 8 electrones que tiene el oxígeno. Bueno,
Hay dos contribuciones magnéticas en el átomo. Una es el momento magnético orbital, que se debe a que siempre que una carga esté en movimiento, produce un momento magnético, y otra el momento magnético de spin, que es propio de los electrones. Miremos entonces, estos son los elementos magnéticos en la tabla periódica. Particularmente son los que aparecen con configuraciones 3D. ¿Qué quiere decir? Que son los que alcanzan a llegar a este punto en el que empiezan a aparecer orbitales D. Existen otros elementos magnéticos, mucho más abajo en la tabla periódica, que no son tan comunes y son aquellos que se dan en los orbitales F. Pero por ahora, como son muy escasos los de orbitales F, nos vamos a centrar en estos que son los de los orbitales D. Bueno, lo que quiero que observen aquí es que los orbitales no se llenan en algunos casos de la misma forma como se espera de acuerdo a la configuración electrónica. Por ejemplo, en el caso del cromo, tenemos un electrón de 2 que pueden ser en el 4s y 5 electrones en el 3d. Es distinto, dado que por algún motivo estos orbitales terminan siendo de menor energía que el 4s que falta por llenar. O de otra manera también podemos decir que en este ciclo en el que se pasa de 4s, viene bajando acá y se pasa del 4s al 3d, un electrón que estaba en el S prefiere llenar el D. Para los demás, el vanadio, el manganeso, el hierro, el cobalto y el níquel, sí efectivamente se llena primero el orbital 4s. Entonces aquí vemos que sí efectivamente se llena primero el 4s para pasar al 3d. Pero existe una cuestión particular cuando se salta de los orbitales p a los d. La cuestión es que tienen una mayor distancia desde el centro del átomo los electrones 4s. Entonces lo que va a suceder es que estos van a ser más externos que estos. Como resultado, estos electrones van a apantallar los electrones internos, haciendo que esos electrones internos hagan del átomo un elemento magnético. Pero además de ellos hay particularidades. Por ejemplo, ya sabemos que los orbitales D pueden llegar a ser 5 y en cada uno de ellos caben 2 electrones. Por esa razón decimos que alcanzan hasta 10 electrones. Bueno, hay que llenarlos entonces con 10 electrones. ¿Cómo se distribuyen? Bueno, en el caso, por ejemplo, del vanadio, 3 electrones se distribuyen en los orbitales D. Siempre se llenan primero hacia arriba y luego hacia abajo, completando los orbitales. Entonces, el vanadio va a tener internamente 3 electrones, o sea, 3 espines, sumando contribución magnética. El cromo va a contar con 5. El manganeso cuenta también con 5, pero con la diferencia de que en el orbital 4s el manganeso sí tiene los 2 electrones. El hierro, observen que tiene 6 en los orbitales D, entonces llena uno de esos orbitales. Eso quiere decir que estos se complementan y aquí no se produce magnetismo. El magnetismo lo producen estos otros 4 espines que quedaron desapareados. Bueno, este que es el cobalto alcanza a llenar 2 de sus orbitales y deja 3 espines libres. Eso quiere decir que hay 3 espines libres en el cobalto y también en el vanadio por cuanto tienen la misma cantidad magnética.
Noten que aunque este tiene más espines, aquí se anulan unos y tienen la misma contribución magnética porque es la que generan los que están desapareados. El níquel alcanza a llenar 3 de esos orbitales D y deja 2 espines libres. Bueno, miremos ahora en qué consiste un momento dipolar. Tenemos que aquí está ubicada eh, por dar un ejemplo, aquí estaría ubicado el núcleo del electrón y podríamos asumir que un electrón está girando alrededor del núcleo como si fuera un pequeño círculo muy bajo. Ese electrón, cualquier electrón en movimiento es una corriente. Entonces, esto se puede aproximar a una espira en la cual hay una corriente girando alrededor. Cuando una corriente está dando vueltas, se genera un campo magnético que obedece a la regla de la mano derecha. Con el dedo pulgar se señalan hacia dónde va la corriente y con los otros 4 dedos se indica cuál es la dirección del campo magnético. En este caso, entonces estaría en esta dirección. Baja por aquí y entra hacia el área de esta manera. Si la corriente fuera en sentido contrario, entonces sería saliendo por dentro y dando la vuelta acá. Siempre obedeciendo la regla de la mano derecha. Bueno, entonces este es el electrón que genera ese campo magnético. En cuántica decimos que analizamos la contribución magnética en base a algo que se denomina el momento dipolar magnético, que es la base con la cual entendemos el comportamiento magnético. El momento dipolar magnético es simplemente la corriente por el área. Este momento es válido tanto para una carga como para lo que suceda en un anillo que tenga una corriente o cualquier cosa en el cual haya electrones moviéndose como corriente sobre una espira. El área será esta área de este círculo que está aquí encerrado. Y el vector de área siempre es perpendicular al área. Por lo general lo seleccionamos en la misma dirección hacia donde va el campo. En este caso será aquí saliendo por este punto. Bajo el punto de vista de la cuántica, se ha llevado este número se ha calculado este número y llevado a una cuantificación. ¿Qué es una cuantificación? Que este número no puede ser un número cualquiera, sino que tiene que ser múltiplo de otro. Entonces, este número, el momento magnético, va a ser múltiplo de esta cantidad a la que se le llama el magnetor de Bohr. Este se asume como cuando tenemos el modelo de Bohr, en el cual simplemente los electrones giran alrededor de un núcleo, que fue el modelo más básico de la mecánica cuántica. Hoy sabemos que es un poco más complicado con los orbitales que ya hemos visto. El magnetor de Bohr es la carga eléctrica del electrón dividido 2 veces la masa del electrón multiplicado por algo que se llama la constante de Planck. Cuando se le llama h traza es porque está dividida sobre 2pi. Entonces esta es la constante de Planck dividida sobre 2pi. La constante de Planck es un número que es la mínima cantidad o el mínimo múltiplo en términos de mecánica cuántica, es decir, la base de la cuantización. No se podría multiplicar por nada menor a la constante de Planck. En eso se basa una cuantificación, en que está partido por pequeñas cantidades que están bien definidas.
Si queremos saber cuánto es el momento magnético que se genera por el momento angular orbital, que es L, entonces lo que tenemos que hacer es venir y reemplazar L para ese electrón y multiplicarlo por esta cuantificación que es el magnetor de Bohr. Así estamos siempre hallando múltiplos de ese número. Esto, aclaro, es para cada electrón. Entonces, este electrón tendrá una configuración con un L y al multiplicarlo por el magnetor de Bohr nos dará ese momento magnético de ese electrón. Lo mismo pasará con cada uno de los espines. Se va a multiplicar el número S por el magnetor de Bohr y por este factor, y ahí nos daremos cuenta cuánto vale el momento magnético debido al spin. Cada electrón tiene su propio momento angular y su propio momento de spin. La cuestión es que como hay dos contribuciones, entonces hay que sumarlas todas. Observen, este que es el momento angular total será la suma de los momentos angulares de cada uno de los electrones. Y este que es el momento de spin total será igual a la suma de los spines de cada electrón. Aclarando en este caso que podemos llevarlo a simplemente los electrones libres porque los otros se cancelan. Este que llamamos el momento total es la suma de L más S. Esto que terminan siendo vectores, porque como recordamos vienen de momentos y los momentos tienen direcciones, se pueden representar de esta forma. Aquí tenemos el S, el L y la suma vectorial de los dos me dará el J. Cuando estos números se multiplican por el magnetor de Bohr, podemos obtener su equivalente en términos de los momentos dipolares. En particular, sabemos que aunque este es el momento magnético, que es producto de este J, de todas las contribuciones, la realidad es que el momento magnético total está desviado un ángulo θ debido a que hay un momento de precesión en esos electrones en movimiento. Es como cuando la Tierra está girando, que nosotros sabemos que se forman estaciones, porque ella no gira exactamente sobre su propio eje, sino que tiene un pequeño desfase del eje y ese sería el momento de precesión de la Tierra. Similar sucede dentro del átomo. Entonces, calcular el mu total no es simple porque no conocemos exactamente esta desviación. Bueno, aquí particularmente lo que vamos a observar es cómo son los momentos magnéticos desde el punto de vista experimental. Aquí tenemos el mu total experimental, está en esta columna hacia abajo, para diferentes tipos de iones que dentro de un compuesto se vuelven magnéticos. Por ejemplo, el cobre, para darles un ejemplo, no es magnético por sí solo, pero cuando tiene una aleación con otro metal, al compartir electrones, empieza a contribuir en la magnetización. Por lo general no es muy utilizable el cobre para generar materiales magnéticos, pero dado de que se generan, aquí tenemos lo tenemos aquí involucrado. Bueno, tenemos aquí entonces el número Z, que será el número de electrones, aquí tenemos el tipo de ion, ¿sí? Y cuánto es el valor de L y el valor de S, este será el valor de J, y aquí nos vamos a interesar en cuanto a este número, que es el momento magnético medido de forma experimental. Resulta que si usted lo mide con solo la variable J, multiplicado por este factor que se le llama el factor de Landé, que se ha demostrado que debe de tenerse en cuenta,
Este será el resultado. Si tienen en cuenta los valores de L y de S en otro tipo de modelo, esta columna, perdón, será el resultado. Y si tienen en cuenta solo los momentos de spin, esta columna será el resultado. Entonces, estos tres resultados son teóricos, es decir, provienen de una fórmula. Este otro resultado es experimental medido en el laboratorio. Cuando comparamos, nos damos cuenta que solo cuando utilizamos el momento de spin, nos aproximamos en mayor medida al valor magnético, el momento dipolar magnético del átomo. Observen, por ejemplo, aquí está 1,73 para el vanadio y aquí el valor que más se aproxima es 1,78 con los espines. Otro ejemplo, este que será el manganeso, el cromo o el vanadio 2+, tiene 3,82 experimental y de estos tres el que se aproxima más es precisamente el 3,87 solo con el spin. Así ustedes pueden comprobar para muchos de ellos que se cumple esta regla. Algunas veces no se produce, pero para los elementos más magnéticos, sí. Por esa razón, siempre se ha dicho que son los espines los que realmente contribuyen a la magnetización del átomo. Los momentos magnéticos angulares, el valor de L, en general parece ser que se anulan dentro del sistema de electrones por considerarse de menor energía esa forma, y al parecer solamente los momentos magnéticos de spin son los que suman. Bueno, analicemos ahora entonces cómo terminan magnetizándose los cuerpos. Todos sabemos entonces que un material está compuesto por varios átomos. Entonces aquí traigo unas imágenes de materiales que están compuestos. Esta es una aproximación por 9 átomos. Cada átomo tiene su momento magnético, producto ya sea del spin o una pequeña suma del orbital. Ya sabemos que en general la contribución mayor es la contribución del spin. Bueno, de acuerdo a cómo se organizan los momentos magnéticos dentro del material, tienen diferentes nombres para esos tipos de materiales. Si cada átomo orienta su momento magnético de manera similar a los que tiene alrededor, es decir, que todos ellos están apuntando en una misma dirección, se estaría obteniendo un imán. Un imán, y a ese material se le denomina de tipo ferromagnético. Si tenemos que los momentos magnéticos se orientan en direcciones opuestas dentro del material, sería un material de tipo antiferromagnético. Observen ustedes que por cada uno que hay hacia arriba, se ve uno hacia abajo. Eso hace que al sumar todos los momentos, la magnetización sea cero y no se pueda conseguir un imán. Otro tipo de material es aquel en que los átomos tienen diferentes momentos de spin. Si el momento total de spin de uno es más grande que el momento total de spin del otro átomo que está enseguida, entonces al final nos vamos a dar cuenta que aunque estén en direcciones contrarias, va a haber una magnetización total de la muestra. Este ordenamiento en el que hay momentos de spin de diferente magnitud se le denomina ferrimagnético y también se comporta como un imán, pero claro, no tiene la misma magnetización que uno que tenga todos los spines en la misma dirección. Aquí de alguna manera este más pequeño está anulando algo de magnetización de aquellos que son más grandes. Bueno, pero no obstante, a pesar de que existan estos tres tipos de materiales magnéticos, tenemos que decir que toda la materia es magnética, absolutamente toda. Por el solo hecho de tener electrones que tienen momentos de spin,
toda la materia tiene un comportamiento magnético. A esos entonces los llamamos materiales diamagnéticos, los que no presentan o no tienen una respuesta aparente como la de estos tres. Una demostración de eso es, por ejemplo, esta imagen en la cual se está haciendo levitar una pequeña rana dentro de un campo magnético. Hay que advertir que para poder conseguir esta levitación, el campo magnético debe ser inmenso. Es un campo magnético experimental que no se consigue fácilmente. ¿Sí? Por eso decimos que los que tienen en realidad respuesta magnética son estos tres, ya que estos necesitan de increíbles campos para verse algo evidente. Bueno, ya estando acá hablando un poco más de estos materiales ferromagnéticos, podemos decir que si ese material, también sucede lo mismo con los antiferro y los ferri, pero no con la misma respuesta de magnetización. Si este material se enfría, los momentos magnéticos tienden a estar muy bien alineados y eso genera una magnetización muy alta. La suma de todos los momentos de spin va a dar una magnetización altísima. Pero si se empieza a calentar, aquí por ejemplo estamos mirando que se está llevando a cada vez mayores temperaturas en grados Kelvin. Si se empieza a calentar, empiezan a producirse unas deformaciones, una pérdida de alineación en esos espines, entonces se va perdiendo magnetización. Esa pérdida se produce porque la temperatura hace fluctuar todo en la materia, incluyendo los momentos magnéticos, llegando a un punto en que las fluctuaciones son tan altas que se pasa de un estado magnetizado a uno no magnetizado. Observen aquí ustedes que todos los spin toman direcciones de forma aleatoria, de tal manera que si usted suma las contribuciones le va a dar cero, es decir, la magnetización cae completamente a cero a altas temperaturas. Aquí hay una transición de material magnético a no magnético que la podemos llamar de ferro a paramagnético, que se da justo aquí a una temperatura que llamamos la temperatura de Curie o la temperatura de transición del material. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, el gadolinio, que muy cerca a la temperatura ambiente puede verse esta transición, o el neodimio también tiene esa característica. En un material como el hierro, esta temperatura es mucho más elevada. Sabemos que a temperatura ambiente el hierro se magnetiza, así que necesitaría unos buenos cientos de Kelvin para que empiece a desmagnetizarse. Recordemos, este estado en el que los espines se vuelven totalmente aleatorios se le denomina un estado paramagnético. Ya sabiendo esto, podemos empezar a calcular el campo magnético de un cuerpo magnetizado. Entonces, si este cuerpo es un material ferromagnético, es decir, todos sus espines están en una misma dirección, entonces este cuerpo se comportará como un imán. Si es un imán, entonces me producirá un campo magnético en el exterior y eso es lo que queremos calcular. ¿Cuánto es ese campo magnético? Bueno, en mecánica cuántica utilizamos mucho este μ para definir el momento dipolar magnético. Pero cuando entramos a el electromagnetismo, la teoría del electromagnetismo, en general los libros prefieren utilizar este m, que sería el momento magnético de un pequeño volumen, muy pequeño volumen, que podría asemejarse casi llegando a las dimensiones atomísticas. Bueno, este pequeño pedacito de volumen tiene un pequeño momento dipolar. Este momento dipolar tendrá unas coordenadas con respecto a un punto de referencia. Esas coordenadas se denominan siempre como las coordenadas prima. Y las coordenadas con respecto
al punto o al dipolo del campo magnético son las coordenadas en términos del radio vector R, que no son primas. Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque vamos a tener dos posiciones de referencia, la del sistema total y la de cada uno de los momentos dipolares. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto es tan pequeño que podemos asumir que cada uno de estos es un pequeño dipolo magnético. Ese pequeño dipolo magnético tiene un campo que sería tiene un potencial que sería el potencial que se le atribuye a un campo magnético. Así como existe potencial para el campo eléctrico, existe potencial para el campo magnético. El potencial para el campo magnético se resuelve con el rotacional, ¿sí? Es decir, si quiero hallar el campo magnético, le saco el rotacional al potencial de campo magnético. Más adelante verán que hay un ejercicio que se ha propuesto para hallar el potencial magnético. Por ahora quiero que traigamos ya esta respuesta de cómo es el potencial de un dipolo. Es el producto cruz del dipolo en la dirección hacia donde está el campo, ¿sí?, sobre 4πr² por μ sub 0. Bueno, si queremos hallar el campo magnético, ya sabemos que hacemos el rotacional. La cuestión es que este cuerpo no está formado por un solo dipolo, sino por millones de dipolos que están repartidos sobre todo el material. Entonces debemos hacer una aproximación en base a una integral. Antes de hacer eso, tenemos que definir acá que en términos generales la magnetización de un cuerpo se da en términos del momento magnético por unidad de volumen. Esto es porque para no depender del volumen, lo sacamos tal como si fuera una densidad, en referente a la cantidad de materia que hay, o en este caso de volumen. Esta es la forma como se caracterizan experimentalmente en el laboratorio qué tan magnético está un material, qué tanto es su magnetización. Bueno, entonces, como este m es tan pequeño, se puede decir que para un pequeño m habrá un pequeño dB. En esta fórmula de aquí decimos que este es el momento dipolar de todo el sistema. Pero cuando nos llevamos a este pequeño pedazo de volumen, decimos que este m es tan pequeño que se considera en las mismas dimensiones que el pequeño pedacito de volumen. Así que podemos decir que la magnetización es un pequeño m sobre el pequeño diferencial de volumen. Dado que son vectores, entonces, si despejamos este m, el momento dipolar, podemos decir que será la magnetización por el diferencial de volumen, pasando este dB a multiplicar, donde el momento dipolar y la magnetización tienen la misma dirección. Ahora sí planteemos la integral. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar este m, el pequeño momento dipolar, en términos de este m, que es la magnetización, que está en términos de coordenadas prima. Entonces aquí lo incluimos dentro, y al sumar todos los dipolos, recuerden que aquí lo que tenemos es un dipolo, entonces al sumar todos los pequeños dipolos sobre todo el volumen, vamos a obtener el potencial por fuera o por dentro del sistema. Entonces aquí tenemos una suma, recuerden que esto simboliza una suma sobre todos los pequeños dB. La contribución que ejerce cada pequeño pedazo de volumen. Bien, entonces empecemos el procedimiento para llegar a entender cómo es ese campo magnético ahí, en el exterior. Entonces podemos reemplazar esta relación que es el vector director en dirección R, recuerden que este gorrito significa en la dirección de R,
Sobre R cuadrado lo podemos reemplazar por esta magnitud. Observemos que aquí está el vector director sobre R cuadrado y se puede reemplazar por esta magnitud, que es el gradiente en coordenadas prima, o sea, el gradiente en términos de este punto de coordenadas. Reemplazándolo, pues entonces simplemente este valor sobre este valor se reemplaza aquí por el producto cruz. La solución de esta integral, que está aquí, es un proceso largo que involucra dos cosas: una integración por partes y aplicar la identidad del doble producto, este es de hacer un producto cruz y luego sacarle el rotacional. Al aplicar estas ambas cosas podemos obtener esta respuesta. De pronto, si el estudiante está interesado en pasar desde aquí hasta acá, puede hacerlo como una tarea opcional para el estudiante. Pero dado que aquí estoy más interesado en la respuesta, dado que el procedimiento es bastante, digamos, larguito, entonces quiero simplemente llegar hasta la respuesta y analizar lo que sucede. Bien, lo que sucede es que la integral que estaba aquí se parte en dos integrales, una integral de área y una integral de volumen. ¿A qué se refiere la integral de área? Esto se refiere a que hay unas densidades de corriente. Recuerden que los campos magnéticos los producen corrientes. Entonces acá nos dicen, bueno, debe haber unas densidades de corriente que generen esos campos. ¿Sí? Entonces tenemos dos densidades de corriente. Esta densidad de corriente es la densidad de corriente superficial, que al resolver la integral dio que es la magnetización producto cruz, el vector n, donde el vector n está indicando la dirección, perpendicular a las superficies. Como esto es una superficie, este es el vector perpendicular a ella. ¿Qué es esa densidad superficial? Para que recordemos un poco. Si usted tiene una lámina por la cual está viajando una corriente, entonces la corriente está viajando de manera superficial. Si usted quiere saber la densidad superficial, entonces usted traza una línea de longitud L e investiga cuánta corriente está atravesando esa línea. Entonces la densidad superficial, será la corriente sobre el ancho que tenga esa placa o esa superficie. Y eso se le llama densidad de corriente superficial. ¿Cómo es la densidad interna o la densidad volumétrica? Sí, entonces aquí tengo esta imagen para que lo entendamos. Entonces este sí es un cilindro por el cual en el interior está viajando la corriente. Entonces ese cilindro atraviesa un área transversal, es decir, las cargas pasan a través de ellos. Entonces la densidad de corriente será la corriente sobre el área, densidad volumétrica o en este caso interna de corriente. Bueno, observemos aquí lo siguiente. Sabemos que lo que sucede es que hay muchas corrientes que están girando alrededor de los átomos, alrededor del núcleo del átomo, perdón. Entonces, esas corrientes, cuando tocan la superficie, se puede decir que es como si se sumaran unas tras de otras y generaran una corriente superficial. O sea, como si sobre toda la superficie estuviera dando vueltas una carga. Eso es un efecto que se da por unir uno tras otro varios de estos momentos dipolares magnéticos. Bueno, entonces esta imagen que está aquí es como si esta fuera la frontera del material con el medio. Y de aquí para acá estuviera el cuerpo formado por muchos momentos dipolares
Y aquí se suman estas corrientes bien en los bordes, bien en la frontera, haciendo que aparezca esta acá, que es la densidad de corriente superficial. Para entender cómo podemos calcular entonces un campo magnético a partir de un elemento que está magnetizado, entonces vamos a hacer un ejemplo. En este ejercicio vamos a ver cuál sería el campo magnético en un punto por fuera de un cuerpo que es esférico. Entonces, en este ejercicio nos dice que nos dan el potencial magnético de una esfera, aquí lo tenemos. Este es el potencial en coordenadas esféricas. Esta será la ecuación del potencial magnético en el interior, dado que es para R's menores que el radio. Y este será el potencial magnético en el exterior, dado que esto es para R's mayores que el radio. Bueno, entonces debemos encontrar el campo magnético producido por la esfera de radio R que se encuentra magnetizada uniformemente en el interior y en el exterior. Cuando se nos dice magnetizado uniformemente, quiere decir que la magnetización por punto es la misma en cualquier lugar donde yo mida dentro de la esfera. Esa magnetización aquí la represento con este vector hacia arriba. Lo dibujo un poco más largo para que se interprete que se refiere a la magnetización que está presente sobre toda la esfera. En general se dibuja un M más pequeño cuando se trata del momento magnético dipolar en letra minúscula, que ese es, como sabemos, ya es mucho más por punto. Bueno, tenemos entonces que esto está en coordenadas esféricas. Recordemos que se rigen por una distancia que es R, un ángulo que va con respecto al eje Z, que es θ, ¿sí? Un ángulo con respecto a donde va el radiovector, y un ángulo que va en el plano XY, que lo llamamos φ. ¿Sí? Tanto θ como φ dan las coordenadas del punto de modo angular. Bueno, entonces miremos cómo resolverlo. Tenemos que por facilidad se hacen coincidir las direcciones de Z y de M. Z va hacia arriba y M también. Bueno, lo siguiente es que una forma de interpretar esto es como si se tratasen de cargas que están girando. Recuerden que lo que hemos asumido siempre es que son corrientes que están dando vuelta. ¿Sí? Eso es lo que se asume desde el punto de vista ya mucho más pequeño en el dipolo de la forma microscópica, como lo vimos antes. Pero también podemos entenderlo como si uno tuviera una carga e hiciera girar la esfera, entonces estaría produciendo la misma densidad superficial de carga. Bueno, entonces miremos cómo sería eso. Una forma de deducir o interpretar esta densidad superficial de carga, si se tratase de cargas que están girando, sería la densidad de carga superficial por la velocidad. Bueno, la velocidad también, de acuerdo a nuestros cursos de física que hemos visto anteriormente, se define como la velocidad angular o la frecuencia angular por el radio. La cuestión aquí es que el radio está cambiando. Cada una de estas circunferencias que muestran el giro de la corriente tiene un radio diferente, que parten desde el radio R mayúsculo hasta 0. ¿Cómo podemos variar o mostrar aquí cómo introducir ese radio? Bueno, la forma más fácil es decir que el radio cambia como R por el seno del ángulo. Y finalmente decimos que está en la dirección φ porque cuando algo está dando vueltas en el plano XY está en la dirección φ. Observen acá, si está dando vueltas, está en la dirección de φ. Bueno, de la anterior diapositiva, pudimos deducir que la misma densidad superficial que viene precisamente de haberse magnetizado
es igual a la magnetización producto cruz, el vector director. Recuerden que con este pequeño gorrito aquí indica que es en la dirección hacia donde está el punto de medida. Esto que es un producto cruz se puede resolver y decir la magnetización de M, perdón, la magnitud de M por la magnitud de 1 por el seno del ángulo entre los dos en la dirección en la que estén viajando. Entonces, en este caso, pues la magnitud de M es M, la magnitud de N, que es un vector director, es 1 por el seno del ángulo y están en la dirección pi porque ya sabemos que la corriente está dando vueltas. Bueno, entonces podemos comparar estas dos y darnos cuenta que la magnetización es igual, de aquí a acá, la magnetización es igual a la densidad de carga por la frecuencia o velocidad angular por el radio. Este dato lo podemos reemplazar en estas dos ecuaciones y dejar nuestras ecuaciones un poco más comprimidas. Miremos entonces qué pasaría en el interior, qué pasaría en el exterior. Miremos para el interior. Entonces, me traje esta ecuación que se da para R menor que R, o sea, R menor que el radio, o sea, en el interior me la traje aquí teniendo en cuenta que reemplacé en términos de M. Esto es para el interior, o sea que el radio está por dentro. Bueno, entonces, para poder hallar el campo magnético, que es lo que nos pide el ejercicio, hay que sacar el rotacional del potencial. Bueno, el rotacional en coordenadas esféricas es este. Recuerde que para cada tipo de coordenadas existe una forma del rotacional. Bueno, este rotacional se caracteriza porque en las direcciones, observen, en la dirección phi hay que multiplicar al final por r seno teta y en la dirección teta hay que multiplicar al final por r. De la misma forma, las componentes del vector, que son a phi, a teta y a r, se multiplican, en este caso, a teta por r y a phi por r seno teta. Bueno, la solución de este rotacional sería la siguiente, ¿cierto? Tenemos, resulta que nuestro potencial magnético está solamente en términos de pi, por tanto, la componente AR y la componente a teta son ceros. Así que solamente van a sobrevivir aquellas que multipliquen por la componente en pi. Bueno, entonces, como podemos recordar, primero decimos en la dirección R, aquí lo tengo, y resuelvo el producto de entre estos dos términos. Tenemos este por el de abajo y este también aquí por el de la izquierda. La cuestión es que al multiplicar estos dos nos va a dar 0, entonces no se tiene en cuenta, así que solamente vamos a tener en cuenta esta multiplicación que es la que da algún número. Bueno, esto no es en realidad una multiplicación, esto es una derivada. Sáquele la derivada parcial a esta componente. Entonces, esto que está aquí lo represento acá. Saque la derivada a r seno teta a pi, r seno teta a pi. Luego multiplíquela por este número, por esta expresión, perdón, aquí está multiplicada, y a la final diga que eso va a estar en dirección r. Bueno, ahora miremos la otra componente. La otra es esta derivada en términos de r por r seno teta seno pi. Si recordamos, cada vez que se cambia de columna, cambia de signo. Entonces, cuando pasamos de r a r teta, cambiamos a signo negativo. Ahora sabemos también que esta derivada no existe, entonces no la tenemos en cuenta y solamente tenemos en cuenta esta derivada de r con respecto a r seno teta a pi. Aquí tengo la expresión, derivada de r seno teta a pi, y esto se multiplica por esta expresión o este factor más adelante, y este término va a quedar en la dirección r teta, como lo muestro acá. Bueno, una forma más concisa es esta.
En esta lo que hice fue entonces darme cuenta de que puedo cancelar algunos términos. Por ejemplo, en este es una derivada parcial con respecto a teta, de tal manera que este r puede salir de la derivada y cancelarse con uno de los de abajo y me queda solo un r. Seno teta no puede salir porque hace parte de la derivada. ¿Sí? Bueno, en este otro caso lo que hice fue darme cuenta de que un r de aquí se puede cancelar con un r de acá. Noten que este r no hace parte de la derivada, entonces puede de una vez pasar a cancelar el denominador. Queda aquí el r. Ahora, esta derivada es con respecto a r, entonces este seno de teta se puede cancelar con este seno de teta y desaparecer. Y la derivada con respecto a r, a pi, la dejo allí indicada como un factor entre ambos. En este caso los paréntesis me indican que hay que operar sobre este término. Bueno, entonces, ¿qué daría esta derivada? Bueno, miremos entonces. Para el caso de la derivada con respecto a teta tenemos que nos da un seno por un seno y las demás serían constantes. Estos términos μ sub 0, m3 son constantes y pueden salir. Este r también es constante en función de teta, entonces de una vez puedo cancelarlos y desaparece del primer término. Cuando multiplico seno de teta por seno de teta me da seno al cuadrado y le saco la derivada con respecto a teta. Esa derivada es seno de teta coseno teta. Para el segundo término la derivada es con respecto a r. Entonces el seno teta sale como un factor constante al igual que m μ sub 0 y 3. Y solamente me va a quedar la derivada de r por r, que será r al cuadrado. La derivada de r al cuadrado es 2r, por eso sale este 2 que ustedes ven aquí. Y el r que queda se cancela con un r de abajo y me queda lista la expresión del campo magnético. Se puede factorizar factorizando estos términos que son comunes, el 2, el μ sub 0, la magnetización y el 3 en el denominador, y nos queda como este resultado. Bueno, lo particular es que en coordenadas polares, z, es este término que está aquí. Es decir, la coordenada en z se puede igualar a la multiplicación, a la suma, perdón, de estos dos componentes. Eso quiere decir que lo puedo reemplazar por z. Entonces, mi campo magnético queda en dirección z en el interior. Es decir, lleva la misma dirección de la magnetización, pero va por dentro. Lo realmente interesante es que el campo magnético en el interior es uniforme porque es el mismo en cualquier punto del interior. Observen que no depende del radio en ningún punto, ni del ángulo, ¿sí? Ni de ninguno de los ángulos. Entonces quiere decir que cualquier sea el punto en el que yo mida, en el interior me va a dar el mismo campo magnético. Bueno, pasamos ahora al exterior. En el exterior vuelvo nuevamente, vengo aquí a la ecuación que define el potencial y me traigo la que es específicamente para R mayores al radio en el exterior. La traigo y reemplazando de una vez que es la magnetización, obtengo esta expresión. Bueno, entonces el procedimiento es el mismo. Tengo que sacar el rotacional del potencial magnético, pero ya sé que si solamente tiene una componente en phi, entonces esta será la expresión para obtenerlo. Es simplemente me traje de aquí de este primer ejercicio ya esta expresión un poco más concisa para hacer un poco más rápido las cuentas. Bueno, ahora lo que viene es la derivada. Entonces miremos en qué consistiría cada una de ellas. Para este primer término, que tiene derivada solamente en función de teta, entonces podrán salir todos los radios porque se consideran constantes
Y también los otros términos constantes que son el radio de la esfera, la magnetización, mu sub 0 y el 3. Aquí están expresados. Y vuelve nuevamente y me queda el seno de teta por el seno de teta. Eso me da seno al cuadrado teta. Y la derivada de eso es 2 seno de teta coseno teta. Quizás anteriormente también me faltó decir este 2 proviene de la derivada. Bueno, ahora, para el otro término, bueno, aquí sucede en el primer término que hay un r y aquí hay un r cuadrado, entonces como la derivada es en teta, al sacar este r se multiplican y me queda al cubo. Para la derivada con el segundo término, tenemos lo siguiente. Tenemos que se está derivando con respecto a r, entonces solamente 1 sobre r al cuadrado tendrá derivada. Todo el resto será constante, como se muestra aquí, sale de la derivada. Y la derivada de 1 sobre r al cuadrado es la derivada de r a la menos 2. Por lo tanto, al derivarlo, ese menos 2 baja a multiplicar y por la derivada interna que quedaría 1 sobre r al cubo, y aquí tengo esta expresión para r al cubo. Bueno, posteriormente podemos factorizar y darnos cuenta que podemos representar esto en términos de 2 coseno teta en r más seno de teta en pi, que sería la dirección. Todos los demás parámetros se asumen como constantes. El verdadero inconveniente aquí es que esto no es una coordenada explícita, sino que tiene una forma en el espacio. Podemos llevar esto en términos de el momento, si se quiere, llevarlo en términos del momento dipolar, para que sea un poco más, digamos, buscar otra forma de expresión del mismo. Entonces, en ese caso, o sea, aquí ya tenemos nuestra respuesta, la que queríamos encontrar, solamente quiero mostrar que también podemos llevarla en términos de este m minúsculo, que es el momento dipolar. Si lo hago así, entonces resulta de que la magnetización es igual al momento dipolar sobre el volumen, que es 4/3 de pi sobre radio al cubo. De tal manera, perdón, que al reemplazar el volumen se nos van a cancelar los radios, se nos va a cancelar este 3 y nos queda 4pi. Finalmente, les quiero mostrar cómo es el gráfico del campo magnético en el exterior. En el interior ya sabemos que va en la dirección Z, hacia arriba, y en el exterior cumple esta forma, que es básicamente una forma circular en la cual el campo magnético se va a puntos muy lejanos y luego vuelve y gira en torno al imán. Esto cumple el principio de que las líneas de campo magnético son o muestran un perfil rotacional, es decir, están dando vueltas. Veamos ahora cómo es el torque y la histéresis magnética en materiales magnéticos. Primero, entonces, hablemos del torque. En términos magnéticos, solamente se puede conseguir un momento si hay una corriente que está girando en torno a una espira. Ya lo habíamos visto en el caso del átomo, en el que generaba la corriente alrededor en forma de una espira circular era el electrón. En este caso vamos a asumir una espira, pero por facilidad vamos a decir que es una espira de tipo cuadrada, o más bien rectangular con lados A y lado B. El momento, ya lo habíamos deducido antes, o lo habíamos expresado antes, es la corriente por el área.
Bueno, miremos entonces de qué se trata hallar el torque o lo que también llamamos el momento de torsión de un dipolo. Bueno, el torque se define como la distancia por la fuerza. Así que debemos aplicar esta definición a la espira. En primer lugar, decimos que esta espira la hemos localizado en un campo magnético, pero de tal manera de que solamente se pueda ver este lado, el lado A. ¿Sí? Bueno, entonces este lado B estará entrando aquí y aquí también. Bueno, debemos entonces observar hacia dónde va el torque. Eso nos lleva al hecho de que hay que encontrar cuánto es la fuerza. Pues por definición sabemos que la fuerza sobre un alambre es la corriente por la longitud del alambre por el campo externo. Esto es un concepto ya aprendido anteriormente. Entonces aquí tenemos que este punto de acá me genera una fuerza hacia la izquierda y este punto de acá me genera una fuerza hacia la derecha. La razón de que las fuerzas estén en sentido contrario es que en la parte de arriba la corriente viene hacia acá y en la parte de abajo la corriente va hacia allá. Más detalles los pueden recordar estudiando las lecciones anteriores. Bueno, ¿dónde está nuestro radio? Nuestro radio parte desde este punto que es el centro o el eje en el cual empieza a girar el sistema hasta el punto donde está la barra a la que se le hace la fuerza, o sea, el punto extremo. Bueno, entonces miremos cómo podemos definir esto. Cualquier producto cruz sabemos que se puede escribir como la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo entre los dos. En este caso el ángulo entre los dos es pi. Para darnos cuenta de ello, lo que tenemos que hacer es desplazar el vector posición que va desde la mitad de la espira hasta el borde bien arriba. Ahí nos damos cuenta que este es el ángulo pi. Bueno, entonces para este torque resulta de que hay dos involucrados. Tenemos uno en este punto, otro en este punto, y ambos tienen la misma distancia al centro y ambos se está ejecutando con la misma fuerza. Entonces ambos están ayudando a que se dé. Y también ambos tendrán el mismo ángulo por simetría. Entonces eso quiere decir que tendremos dos veces que el tau va a ser la sumatoria de esos dos taus, o sea que eso va a ser dos veces el de 1. Y uno va a ser R que será a medios, y la fuerza que será la corriente por la longitud por el campo por el seno del ángulo en términos de magnitudes. Dado que la corriente por el área, en este caso el área es A por B, bueno, aquí, dado que se pueden cancelar estos dos se cancelan, y que A por B es el área, entonces nos queda un poco más reducida la expresión. Y ahora sí, dado que I por A es el momento dipolar, lo puedo reemplazar y he conseguido en esta formulita que mi tau se dé en términos de el momento dipolar. Como se multiplica por el seno de pi, lo puedo trasladar en términos de producto vectorial y encontraré un producto cruz entre el momento dipolar y el campo. Bueno, en un loop muy pequeño, en el cual el campo magnético esté cambiando con el tiempo, se puede decir que la fuerza es igual a el gradiente del producto punto entre el momento dipolar y el campo. Esta es una construcción que se las doy aquí como una definición. Podría demostrarse, pero por ahora lo que me interesa es que ustedes sepan que esta es la forma de calcular la fuerza cuando el campo magnético puede estar variando con la posición. Bueno, ¿por qué involucro la histéresis magnética y el torque? Resulta que en un material magnético los
El material de forma estructural está compuesto por granos, es decir, si yo lo miro en un microscopio, me voy a dar cuenta que cualquier metal, así tenga un color parejo, en el interior está compuesto por granos que se adhieren. Desde el punto de vista magnético, cada uno de esos granos puede tomar una o varias direcciones de momento dipolar. Aquí estoy asumiendo que cada grano tiene solamente una dirección. Bueno, lo que sucede es que este momento dipolar se comporta justo como en este torque. Tenemos nuestro momento dipolar y por fuera hay un campo externo que lo está afectando. Bueno, lo que sucede, como pasa en la espira, es que el campo externo puede ser tan intenso y el torque entonces hará que esta espira se gire y se ponga o se oriente en la dirección del campo. Lo mismo podría pasar entonces acá. El campo externo puede hacer girar este momento dipolar hasta llevarlo a la dirección del campo. Para ilustrar eso entonces miremos cómo es este ciclo de histéresis. Aquí tenemos, esta es la magnetización de la muestra y este es el campo magnético. ¿Sí? Recuerden que este campo magnético es externo. Inicialmente puedo decir que mi muestra está localizada en un punto en el cual no tiene magnetización. Eso se debe a que los momentos en general se pueden cancelar entre sí y darme una magnetización cero. Es decir, es un material magnético porque por regiones está orientado, pero al sumar todas las contribuciones podían alunarse. Eso pasa en materiales que llamamos vírgenes, como por decir un hierro que está acabado de fundir. Si tomamos ese hierro que todavía no ha sido magnetizado y le ponemos el campo externo, vamos a ver que la magnetización crece, pero llegará a un punto de saturación cuando todos los momentos estén alineados en una única dirección. He forzado con el campo externo a que esos momentos vayan en una única dirección. A ese punto le llamamos la saturación y allí encontramos esta magnetización que es el máximo de magnetización que puede existir, que es la magnetización de saturación. Si empezamos a disminuir el campo, vamos a llegar a un punto en el cual si el campo desaparece, aún queda una remanencia de esa magnetización. Eso se da porque aunque se vuelven a desorientar los espines, quedan con una cierta tendencia hacia donde se le impuso el campo. Esa es la forma como se graba información en discos duros o como se generan imanes. Bueno, si continuamos con el campo pero ahora en dirección contraria, nos vamos a dar cuenta que llegamos a un punto tal que desaparecemos la magnetización de la muestra. A ese punto le llamamos, a ese campo que fue necesario para volver a desaparecer la magnetización, la denominamos el campo coercitivo y se denomina por la letra HC. El campo coercitivo aquí lo represento en el estado al otro lado, que es este que está aquí, es que la suma total de todos los momentos da 0. Luego, si continúo con el campo, pero en sentido contrario, voy a lograr la saturación, pero en sentido contrario al primer punto que encontré. Este valor de remanencia y este valor de remanencia son el mismo, porque lo único que hice fue invertir dirección. Entonces, ese ciclo se puede repetir varias veces y se le llama un ciclo de histéresis porque no vuelve a pasar por el punto de origen. Bueno, ahora tenemos unos ejercicios propuestos para que ustedes afiancen estos conocimientos. Aquí los dejo indicados para que por favor los realicen. Veamos ahora en qué consiste el vector de campo magnético H. Hemos tratado siempre el vector de campo magnético como B, pero nos vamos a dar cuenta que entre B y H hay una diferencia.
Es más, normalmente el vector B se le denomina intensidad de campo magnético. Este H es una generalización para la materia. Para entenderlo podemos partir de lo que ya sabemos que es la densidad de corriente volumétrica. La densidad de corriente volumétrica, que es J, ya sabemos que puede tener dos posibles orígenes. Uno es la magnetización, por eso este M minúsculo, que viene de los momentos magnéticos, y otro es de la carga libre, esta F es de free, de la carga libre que se está moviendo alrededor del cuerpo. Bueno, entonces, si tomamos la ley de Ampère, que nos dice que el rotacional es igual a μ sub 0 por la corriente encerrada, podemos reemplazar estas dos contribuciones en la corriente encerrada. Este μ sub 0 que está multiplicando lo paso a dividir al otro lado. Posteriormente lo que puedo hacer es reemplazar qué es la densidad de corriente por magnetización, que es simplemente el rotacional de la magnetización. Listo. Y luego lo otro que puedo hacer es pasar este a restar para poder factorizar este operador que es el operador rotacional. Bueno, al pasarlo y factorizar el operador rotacional, este valor que está positivo al otro lado es negativo y va a ser igual a la densidad de carga libre. Aquí llegamos a la definición de qué es H. H es esto que está entre paréntesis. Bueno, ya sabiendo qué es H, el campo magnético en la materia, nos damos cuenta que debe involucrar tanto el componente interno como el externo. Esta ecuación, que se le conoce como la forma generalizada de la ley de Ampère, la podemos pasar a una forma integral y nos quedaría de esta forma que ustedes ven acá. Esto se hace mediante el teorema de Stokes, el cual pudieron haber visto en el cálculo vectorial o en este mismo curso en la primera sección, o si no, lo veremos más adelante, nuevamente lo aplicaremos. Bueno, lo primero que hay que decir es lo siguiente. Para el campo eléctrico nosotros habíamos dicho que la polarización era igual a la susceptibilidad eléctrica por epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Aquí esa expresión es incorrecta. ¿Y cuál es la razón? Este término, dado en términos magnéticos, sería magnetización, susceptibilidad magnética, campo magnético y μ sub 0. Esto sería correcto si nuestro sistema fuera un sistema paramagnético o diamagnético, en el que solamente habría magnetización si existe campo externo. Pero recordemos, como vimos en el ciclo de histéresis, que puede hacer de que cuando no hay campo magnético haya una remanencia y una magnetización de remanencia. Entonces, esta ecuación no funciona de manera general. La forma correcta es la siguiente. Reemplazar, en vez de B, poner H. Y este sería el término de la susceptibilidad magnética y esta es la magnetización. De tal manera que H corresponda también con la magnetización interna del sistema. Bueno, miremos ahora. Si traemos de nuevo cuánto es H, aquí lo hemos encontrado, lo ponemos aquí, y despejamos el campo magnético, bueno, teniendo en cuenta que esta magnetización es la susceptibilidad magnética por H en este punto, entonces podemos reemplazarla y despejar el campo magnético. Al despejarlo nos queda esta expresión. Bueno, resulta de que aquí hay factores comunes que son μ sub 0 y H y nos quedarán internamente 1 más la susceptibilidad magnética. Esta expresión que está aquí, 1 más la susceptibilidad magnética por μ sub 0, es la permeabilidad magnética del medio.
Por favor, diferencien de la permitividad, que es para campos eléctricos. Este es para campos magnéticos, la permeabilidad. La permeabilidad relativa es mu sobre mu sub 0. Entonces tomamos este término, lo vimos entre mu sub 0, se nos cancela y nos queda que la permeabilidad relativa es 1 más la susceptibilidad magnética de ese elemento. Analicemos ahorita entonces cómo sería la susceptibilidad magnética en distintos materiales. Tengamos siempre en cuenta que la susceptibilidad magnética es como tal qué tan susceptible es el material a un campo externo. Bueno, si hablamos de diamagnéticos, o sea, materiales que no tienen momentos magnéticos en el interior, sabemos que la susceptibilidad magnética es negativa. Como la susceptibilidad magnética es la pendiente de la curva, aquí la vemos, entonces será hacia abajo. Noten que la pendiente de esta línea sería de valor negativo. Algunos materiales diamagnéticos serían el cobre o el agua, por ejemplo, con valores de susceptibilidad tan bajos como a la -6, y eso a 20 grados centígrados. Eso quiere decir que para ver una respuesta se necesitarían efectos de campo magnético externo de casi que de teslas, lo cual es una magnitud muy grande. Este efecto lo habíamos visto con lo que le sucedía a la rana anteriormente. Si es un paramagnético, la pendiente es positiva y la susceptibilidad magnética es mayor que 0. Algunos elementos importantes que sean paramagnéticos, tenemos el aluminio en algunos de sus estados y el gadolinio también. Esto es a 20 grados centígrados. Bueno, recordemos que el gadolinio tiene una temperatura de transición magnética muy baja, entonces a temperatura ambiente ya ha pasado a ser un material paramagnético, o sea, con sus momentos desordenados. Miremos ahora lo que le pasa a los materiales ferromagnéticos. Ya habíamos visto antes que la relación entre M y el campo magnético, que puede trasladarse a H sin problemas, no es un comportamiento estándar, sino que incluso puede presentar una histéresis. Entonces esto quiere decir que esta susceptibilidad magnética podría ser no incluso empezar desde 0 e incluso no ser una línea, sino tener una forma curva. Bueno, observemos lo siguiente. Esos materiales tienen permitividades relativas que son muy altas. 200, 500, 600. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del hierro, estas pueden ir desde 200 hasta 5000. Entonces, si analizamos aquí, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que si a 200 o 5000 le sumamos 1, prácticamente la susceptibilidad magnética va a ser igual, aproximadamente igual a la permeabilidad relativa. ¿Sí? Entonces, dados los valores tan altos de susceptibilidad, podemos afirmar que en estos materiales ferro la susceptibilidad es aproximadamente igual a la permeabilidad relativa, pero con el fenómeno particular de que no es lineal. Bueno, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, esa falta de linealidad. Ya para terminar, entonces dejo a ustedes aquí planteados los ejercicios extra que habrá que resolver para terminar de entender bien estos sistemas.